En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludo a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros, dando su vida en la cruz para redimirnos, para rescatarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Estamos hablando sobre la venida del Señor, pero desde la perspectiva de la inminencia, porque eso es lo que revela las Sagradas Escrituras. Y estamos analizando en el programa anterior Romanos capítulo 13, versículos 12 y 13, donde Pablo dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino todo lo contrario, vestidos del Señor Jesucristo, y no debemos de proveer para los deseos carnales. En este texto se nos exhorta desde la entrada, desde el principio, que debemos de conocer el tiempo. El creyente es el que más puede interpretar la historia. Nosotros tenemos el privilegio de interpretar la historia de la humanidad, más específicamente la historia de nuestro país, de nuestra cultura. Pablo dice que nosotros no debemos de ignorar el tiempo en que estamos viviendo. Pablo declara que ya desde aquel entonces, que el tiempo, la época en que vivía él era tiempo de mucho peligro, y que por esa razón los cristianos deberían de conocer la voluntad de Dios. Aquí, en relación a la segunda venida de Cristo, se nos dice que debemos de conocer el tiempo. A medida que vemos los acontecimientos, no solo de nuestro país, porque ahora la humanidad es como una urbe, como una aldea, es decir, todo nos afecta por los medios de comunicación social. Nos damos cuenta de lo que está sucediendo, nosotros comemos comidas que no son propias de nuestra cultura, vestimos vestidos que no son propios de la cultura nuestra. Es decir, estamos influenciados por todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Todo nos afecta, o algunas cosas nos beneficia a todos, pero estamos ciertamente bajo la influencia principalmente de los medios de comunicación social. Entonces, Pablo dice, hay que conocer el tiempo. El cristiano no puede darse el lujo o la libertad de permanecer en ignorancia. No, todo tenemos que analizarlo, juzgarlo a la luz de las Sagradas Escrituras, las formas de vida de nuestra cultura, que casi todas las formas de vida, no todas, pero casi todas nos trae perjuicios a nosotros. Entonces debemos de conocer el tiempo, principalmente en relación con las Sagradas Escrituras y en relación con la segunda venida de Jesucristo. Es ya hora de levantarnos del sueño. La idea aquí es que los creyentes han estado durmiendo. Si seguimos la analogía de Pablo, hay que levantarse, hay que despertarse y vestirnos de las armas de la luz y vestirnos de
de Cristo, es decir, el carácter de Cristo. Porque la santidad, hermanos, no solamente es apartarnos del pecado, de lo malo. La santidad no solamente consiste en aborrecer y dejar de hacer lo malo. La santidad tiene dos aspectos: el lado negativo, que es dejar lo malo, y el lado positivo, que es vestirse de Cristo, de las virtudes de Cristo, del amor de Cristo, de la misericordia del Señor, la paciencia, la bondad, ser bondadosos, justos, humildes, mansos, todas esas virtudes, vestirse de Cristo. Eso es santidad. Santidad no solamente dejar de hacer lo malo, es sobre todo hacer lo correcto, lo que es bueno. Entonces Pablo dice, en relación a la inminente venida de Cristo, es necesario ya es la hora, ya es el momento de despertar del sueño, porque cuando están ocurriendo todas estas cosas que nosotros estamos experimentando, más específicamente esta peste que ha afectado todos los 5 continentes, todos los países, archipiélagos, islas, a todas las culturas, a todas las razas humanas, a todos ha afectado esta peste a nivel mundial, a nivel universal. Entonces hay que analizar eso, hay que conocer el tiempo. Hay que conocer el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire usted cuán grande es la inminencia, cuán pronto puede venir el Señor. Dice Pablo, cuando ustedes creyeron en Cristo, ahora han pasado meses y algunos pocos años. Cada mes, cada año que pasa, ustedes se acercan al acontecimiento magno de la historia de la segunda venida de Jesucristo. Por eso él dice, ahora está más cerca la salvación, o sea, la redención de nuestro cuerpo, la segunda venida de Cristo, que cuando creyeron. Ya esto lo decía Pablo desde hace aproximadamente 2000 años. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Cada instante, cada segundo, minuto, cada hora, cada día que transcurre, ese tiempo va hacia Cristo, hacia su segunda venida. Entonces es urgente que desechemos las obras de las tinieblas y que nos vistamos las armas de la luz, porque tenemos una lucha, tenemos un conflicto y no podemos dejar de hacerle frente a ese conflicto, a esa guerra, a esa lucha, ¿no? Porque nosotros representamos la justicia, representamos la santidad, porque nosotros somos una contracultura en el sentido de que Dios nos ha dado mandamientos y nos ha dado una ética, una moral superior, y debemos de luchar en contra de los antivalores que hay en el mundo. Por eso se habla aquí que debemos de andar como de día, porque nosotros no somos de la noche. Debemos de andar honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas. Debemos de vestirnos de Cristo. Y, amados hermanos, para concluir, el apóstol Juan habla de que nosotros, los hijos de Dios, ya estamos en el último día, en los últimos días desde los tiempos de la iglesia primitiva. En primera de Juan 2:18, Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya en la época de Juan, él está diciendo que hay muchos anticristos, falsos maestros y profetas. Él dice, ahora dice, se han levantado muchos anticristos, muchos falsos maestros. Por esa razón, dice Juan, es que nosotros estamos seguros que ya estamos en los últimos tiempos. Es decir, que la Biblia habla de los últimos tiempos hablando de la época de la iglesia, de la fundación de la iglesia, del cristianismo. Todos nosotros estamos en el último tiempo. Estamos en los fines de la historia de la humanidad. Estamos al término del tiempo, porque Cristo puede venir hoy, mañana. No sabemos cuándo, pero la mejor manera de tener esta expectativa, esta esperanza en Él, es esperarlo todos los días, porque ya estamos en el último tiempo. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué nos da a entender esto? La era cristiana en la Biblia se define como los últimos días, el último tiempo, los fines de la historia de la humanidad. Lo mismo dice el Señor en el libro de Apocalipsis, después de que el Señor le mostró a Juan todas las cosas que iban a suceder en el futuro antes de que Él viniera. Entonces el Señor dice, he aquí que yo vengo pronto. Siempre que el Señor habla de su venida, Él dice, yo ya estoy a las puertas, yo ya vengo pronto. El escritor de Hebreos dice, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo vengo con mi galardón, porque Él quiere estimularnos, hermanos. Él quiere estimularnos, Él quiere que trabajemos, que redimamos el tiempo, porque nosotros los cristianos, me parece a mí, perdonen si estoy juzgando, pero a mí me parece que estamos perdiendo mucho el tiempo. Hay tanta distracción, hay creyentes que pasan horas y horas diarias viendo televisión, cosas que a veces ni siquiera pueden beneficiarnos, no edifican nuestra vida. Y la exhortación de Pablo es esta, y esto que hay que redimir el tiempo porque los días son muy malos. Hay que redimir el tiempo, comprar el tiempo, aprovechar el tiempo, rescatar el tiempo, que eso es lo que significa la palabra redimir, rescate. Hay que rescatar el tiempo porque los días son muy malos. Y entonces aquí el Señor nos dice, yo vengo pronto, mi galardón conmigo. Deberíamos de trabajar con mayor diligencia, dejar a un lado la pereza. Yo pienso que uno de los pecados más graves que nosotros los cristianos estamos cometiendo es esa apatía, esa falta de voluntad para trabajar, la pereza. Eso es un pecado grave, hermano, que está impidiendo el avance de la iglesia, está impidiendo que evangelicemos, está impidiendo este pecado a que nos dediquemos con mayor diligencia a la obra que el Señor nos ha encomendado. Por eso Él dice, yo vengo pronto y vengo a galardonar, vengo con mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que tenemos una obra que hacer, un ministerio que cumplir. Eso lo dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Dice Pablo de que nosotros tenemos que cumplir un ministerio
Se nos ha dado los dones, capacidades, facultades para desarrollarlas trabajando en la obra de Dios. Y como ahora en Cristo la vida, la totalidad de la vida es sagrada, entonces ser diligente, hacer todas las cosas como para el Señor, en el trabajo, en la casa, en cualquier parte que trabajemos. Ya no hay división entre lo sagrado y secular. Es la totalidad de la vida que Cristo ha redimido en nosotros y por lo tanto debemos de trabajar con gran diligencia. No podemos decir no cuando el Señor nos plantea la oportunidad de servirle. Sirvámosle, porque su venida está cerca, estamos en los últimos tiempos. Así ahora, dice Juan, ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Y el Señor viene a recompensar a cada uno según su obra. En Apocalipsis 22:20, Jesús después de revelar todas las cosas a Juan, él dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, pronto, ya, ahora, en este instante. Todas esas palabras hablan de que es inminente la venida del Señor. Y él dice, el que da testimonio de estas cosas, porque Cristo es el que le ha revelado a Juan todas las cosas del porvenir, todas las cosas futuras, lo que va a suceder. Entonces el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, fíjese la palabra, ciertamente, como cuando el Señor dice, yo os digo, ciertamente os digo, ciertamente vengo en breve. Sí es el clamor, la respuesta de la iglesia. Sí, ven, Señor Jesús, porque anhelamos su segunda venida. Anhelamos la redención de nuestro cuerpo. Anhelamos la liberación y estar con el Señor para siempre, como dice las Escrituras, que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos iremos al encuentro del Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Así que, amados hermanos, consolémonos con estas palabras. Dios les bendiga y glorifiquemos, amemos y sirvamos al Señor, porque Él viene pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.